Libro de los Hechos, en el bosquejo, quién sabe dónde era. Estamos en este. Entonces ya vimos la persecución, la conversión de los gentiles. Vamos a entrar, capítulo 11, ahí se me adelantó un punto, todavía no es ese. Ahí estamos. Entonces, ya vimos la apelación de Pedro. Capítulo 11. Ahí es el siguiente punto que nos hace falta. La iglesia en Antioquía. Disputaban con Pedro los de la circuncisión, diciendo: ¿por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Y Pedro le decía: además recibieron el Espíritu Santo. Como si no le gustaba. Así que se armó la tribuna ahí. Y Pedro pues comienza a contarles lo sucedido. Les cuenta lo de la visión. Llegamos nosotros un poquito apurándonos hasta el versículo 15. Y cuando comencé a hablar, dice aquí, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. También, miren esta frase, yo la tengo subrayada acá, como sobre nosotros al principio. ¿Te das cuenta de algo? Primero, esta frase muestra que ver al Espíritu Santo venir como fuego y que alguien hablase en lenguas no era algo común. Ver gente hablando en lenguas no era común. Aquí refiere, cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. ¿A cuándo se refiere? Al Pentecostés. ¿Cómo fue ese momento? Hablaban y la gente entendía de otros idiomas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de idiomas. Con esta frase, que cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio, entendemos, primero, que el don de lenguas, más que un don, aquí no está hablando tanto del don de lenguas. Si te das cuenta, Hechos nunca menciona don de lenguas. ¿O sí? En un momento hablaba del don del Espíritu Santo. Dice, bueno, no tengo marcado aquí, pensé que era el versículo 43, el capítulo anterior, pero no es este. Pero en algunos momentos habla del don del Espíritu Santo. Y muchos identifican el don del Espíritu Santo, es el don de lenguas. No. El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo viniendo a morar. ¿Ese don lo recibiste? No es de él. El don de lenguas no se menciona propiamente como un don, se menciona más como una señal. El único libro donde se dan agarrones por el don de lenguas es en el libro de la iglesia de Corinto, en el libro de los Corintios, la carta a los Corintios. En este caso, él no está instruyendo, está reprendiendo, está enseñándoles que están haciendo malas cosas. Más que instrucción, es corrección. Es un libro que está corrigiendo. Así que nunca en la Biblia vas a ver el mandato de hablar en lenguas. Tienes que hablar en lenguas, nunca. En ese caso, vemos, primero, esta frase es como sobre nosotros al principio, que se refería a lenguas comprensibles, a idiomas. Segundo, entendemos que era algo no muy común. En este momento estamos hablando alrededor de 10 años, habían pasado desde el Pentecostés. Cuando se refiere como sobre nosotros al principio, hacía más o menos 10 años. Entonces no era algo común. Imagínate cada vez que recibiera a Cristo alguien, recibe el fuego, el Espíritu Santo como lengua de fuego sobre su cabeza y habla en lenguas. Entonces aquí Pedro decía, descendió sobre él el Espíritu Santo como sobre los judíos cuando reciben a Cristo. Y no fue así. Entonces dice, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Fíjate que no dice con el Espíritu Santo y fuego.
No menciona fuego aquí, porque hablamos de que fuego es juicio. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, pues Dios les concedió también este mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? La obra de Dios, como hemos dicho, es más grande que nuestro prejuicio de grupo o de denominación. Entonces aquí la nota del apunte es interesante. En un momento dice, en Pentecostés, las lenguas que hablaron los cristianos fueron idiomas comprensibles. Hablar en lenguas no era habitual para los cristianos, pues Pedro refiere al principio, habiendo transcurrido, aquí menciona, alrededor de 15 años desde Pentecostés. ¿Sí? Yo entiendo de que el don de lenguas en ese momento era algo que venía el Espíritu Santo inmediatamente, ¿no? Venía el don de lenguas a ellos. Pero hay muchas iglesias que ahora enseñan de que el hecho de tener la facilidad de aprender idiomas y eso es una manifestación del don de lenguas. ¿Qué tan correcto sería pensar eso? Yo pienso que no. Yo pienso que no. O sea, hay una corrección sencilla que uno puede entender. Un talento. Es un talento. Ahora, hay veces que nos rasgamos las vestiduras cuando le decimos es que este hombre tiene el don de la música. No, la música no es un don. Es un talento. A fin de cuentas, Dios dio dones naturales y dones espirituales. Y podríamos, sin problema y sin rasgarnos la vestidura, decir que la música, si alguien dice que tiene el don de la música, es un don natural. Tiene el don de bailar. Entonces, yo pienso que Dios dotó con dones naturales y espirituales a todos los creyentes. Con dones naturales, desde que naciste siendo un converso, tenías dones naturales y dones espirituales en el momento de tu salvación. Podríamos también, más normalmente se dicen dones y talentos, pero no nos rasgamos las vestiduras por cuestiones de semántica. A veces, bueno, la semántica nos ayuda a ser específicos en la comunicación, pero tenemos que ser flexibles con eso. Entonces, yo más bien en ese caso, no voy a hacer un conflicto por ese punto, pero más bien lo manejaría como que sí, Dios le dio un don natural, pero no creo que sea correcto pensar que la facilidad para aprender un idioma sea una manifestación del don de lenguas. Porque en primer lugar, como decía yo, no vemos don de lenguas. Un don, tú lo recibes, no te lo quita, nadie te lo quita. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, si alguien recibía el don de lenguas, pues debería siempre de poder seguir hablando lenguas. Si llega una vez que habla en francés, o sea, no debería de solamente cuando estás lleno de espíritu como el don. Yo tengo el don del evangelismo, pero solamente cuando estoy lleno de espíritu. O sea, no, el don no puedes perderlo y luego recuperarlo y perderlo y recuperarlo. Ahí vamos desde una mala hermenéutica cuanto al Espíritu Santo, que el carismático piensa que sí, el Espíritu Santo lo pierde y lo recupera y lo pierde y lo recupera. Y la salvación con ello, y el gozo y todo. O sea, es una mala hermenéutica. Entonces, don de lenguas, particularmente, yo creo que aquí no estamos hablando de don de lenguas, porque había más bien una señal de lenguas, se manifestaba hablar en lenguas, pero no lo seguían haciendo, pero dice, como sobre nosotros al principio. No dice, recibieron el Espíritu Santo y ahora hablan en lenguas, pero nosotros también seguimos hablando en lenguas. Se ve, si hablamos de 15 años, se ve que quizás durante 15 años Pedro no volvió a hablar en lenguas. ¿Me explico? Entonces, ese es el asunto aquí con el aspecto del don de lenguas, don solo mencionado como don de lenguas en la carta a los Corintios, una carta que no enseña, sino que corrige. Así que si yo quiero enseñar que se debe de hablar en lenguas, tengo que encontrar un pasaje donde se enseñe. No hay ninguno. No hay ninguno en la Biblia que enseñe a hablar en lenguas, o que se enseñe que se debe hablar en lenguas. Bueno,
¿Queda claro? Las lenguas son un tema largo y podemos entrarle, pero se ve tanto en televisión como acá. Yo espero que salgan bien, no, a ver si no salen hablando bien, ¿verdad? Bien entrenados en cuanto a puntos, bien claro, ¿sí? Que lo tengan bien claro ustedes. Dice, vamos a entrar ahora sí el capítulo, ¿dónde estamos? Bueno, 11, 18, dice, entonces oídas estas cosas, callaron. Fíjate que los mismos que estaban discutiendo acá, que le dieron el agarrón con Pedro, versículo 2, versículo 3, dice que callaron ellos mismos y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Algo bien importante es que no hubo celos. Escucharon la explicación y quedaron satisfechos. No hubo celos de los judíos, de los gentiles, perdón, de parte de los judíos hacia los gentiles. Glorificaron a Dios. Y muchas veces hay ocasiones en que tenemos que callar de nuestras discusiones teológicas, que nos encanta discutir discusiones teológicas, callar un poquito más de eso y más bien glorificar a Dios. Eso es algo necesario muchas veces en la vida. Llegamos ahora al punto de la iglesia en Antioquía, que es el que acabo de poner ahí, versículo 19. Ahora bien, este versículo 19 es una especie de paréntesis, ¿sí? Interrumpe la historia del versículo 18 al 20. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Sí? Esta persecución, como les digo, el versículo es un paréntesis y habla para entender dónde están estos lugares, Fenicia, Chipre y Antioquía. A ver si pongo mi plumita. Aquí tenemos a Fenicia. Aquí está el centro, Jerusalén, el primer lugar del testimonio. Entonces dice aquí que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con Esteban, ¿quién inició esa persecución? Pablo. Aquí estamos refiriéndonos a algo que ya ha acontecido en el pasado. Creo que aquí tengo el pasaje. Dice en Hechos capítulo 8. Es lo que pasó allá en Hechos capítulo 8. Desde aquí habían sido perseguidos y pasaron predicando el evangelio hacia Fenicia. Fenicia específicamente es, bueno, toda la región de Tiro y Sidón, pero muchas veces a Tiro esencialmente se identifica con Fenicia. ¿Sí? Es como la provincia donde Tiro gobierna, donde la ciudad de Tiro era la capital de esa provincia. Fenicia, Chipre, ¿y a dónde más dice? Y Antioquía. Antioquía pasa. ¿Dónde está mi chupado? Se me pierde. Ya lo encuentro. Antioquía pasa a ser propiamente la capital de las misiones de aquí en adelante. Antioquía tiene, dice aquí, aproximadamente 500,000 habitantes. Era una ciudad enorme. Y esta ciudad pronto va a ser el centro de las misiones de Pablo. Bien, terminamos este paréntesis, nada más algo importante para ver. Dice que ellos, los que habían sido perseguidos, no hablaban la palabra de Dios a nadie le predicaban de Cristo, sino solamente ¿a quién? A los judíos. La obra de Dios se hace a través de los judíos. Eso es lo que pensaban. Ahora sí, llegamos al versículo 20. El versículo 20 es como que continúa la historia del versículo 18. Menciona aquí un caso particular. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Este es un caso excepcional. Aquí están hablándole a los griegos, a los gentiles propiamente. No está hablando aquí de judíos de los griegos. En otra ocasión los griegos se referían a judíos que vivían en Grecia.
Llegaron entonces a Antioquía, allá al norte, y comenzaron a predicar la palabra a los gentiles. ¿De dónde eran estos varones? De Chipre y de Cirene. ¿Dónde está Cirene? Cirene está por acá, un poquito más para acá, es el norte de África. Entonces tenemos estos dos varones o grupos de varones de origen judío, aparentemente, o judíos que vivían entre gentiles, que empezaron a predicar el evangelio a los, pues ya ahora sí directamente ¿cómo se llama? A gentiles. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El tema de la mano del Señor, tú puedes hacer un estudio sobre ello, lo ven mucho en la Biblia. Muchas veces aparece como algo que se refiere a juicio, en otras ocasiones aparece como que es protección y bendición. Y dice que en este caso, pues bendición, el gran número, dice, y se convirtió al Señor. Fíjate que en esta ocasión ese gran número que se convierte al Señor se debe a la predicación de creyentes comunes y corrientes. Creyentes ordinarios, como tú y como yo. No está hablando de los 12, no son apóstoles, no son tampoco Felipe el Evangelista, no, estamos hablando de creyentes ordinarios. Y dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. Así que, si eran varones de Chipre y de acá de Cirene que habían predicado en Antioquía, entonces envían a Bernabé desde aquí de Jerusalén, lo mandan a Antioquía para ver qué onda, qué está pasando allá en Antioquía. Vamos a ver este mapa, esencialmente es el mismo, pero está marcando aquí los viajes de Pablo. No, este es el que quiero. Entonces mandan a Bernabé, Bernabé llega a Antioquía y ¿dónde me quedé? Versículo 22, tengo marcado aquí que veamos una nota. Dice la nota del apunte, el ministerio de Bernabé y Saulo. Bernabé, el hecho de que era originario de Chipre y los dones con que Dios lo había dotado, lo calificó como la persona adecuada para investigar este nuevo ministerio en Antioquía. Bernabé, aquí hay un pequeño cuadrito que tienen ustedes ahí en el apunte acerca de cosas interesantes de él. Primero, descrito por Lucas como el que consuela o el que anima, el hijo de consolación. Se dice de él que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Aquí en el 11:24 menciona eso. Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Además, algunos puntos importantes que tuvo Bernabé es un papel importante de él. Él fue el que convenció a los apóstoles de la genuinidad de la conversión de Pablo. ¿Te acuerdas? Nadie se atrevía. Fue Bernabé el que creyó en Pablo y le buscó. Bernabé también representó a los apóstoles en Antioquía y reconoció que el movimiento de allí era obra de Dios. Es enviado desde Jerusalén hasta Antioquía, fue Bernabé. Bernabé, de alguna manera, es el que toma liderazgo. Él fue el anciano, el pastor de la iglesia en Antioquía durante un buen periodo de tiempo. Fue a Bernabé de alguna manera el que inicia el primer viaje misionero. Pablo venía como ayudante, Bernabé era el encargado. Entonces vamos a ver ahí a Bernabé. Y también Bernabé defendió la obra de Dios entre los gentiles. Más adelante. Fue un hombre que creyó en la gente. Vamos a ver también con Juan Marcos, el caso de Bernabé con Marcos. Entonces, es un personaje que vale la pena que le dediques tiempo y hacer un estudio de él. Sería bien interesante también. Y bueno, dice que él vio la gracia de Dios. Y vamos en varias ocasiones. Y algo interesante es
una gran multitud fue añadida al Señor. Aquí estamos hablando de cuántos años aproximadamente. Mencionaba el 10, el apunte mencionaba 15. Aquí estamos hablando de ese promedio. Tengo aquí en mi libro anotado que aproximadamente serían 12 años después de la conversión de Pablo. Estamos hablando ya de unos 15, un poquito más. Más o menos 12 años de la conversión de Pablo. ¿Y Pablo dónde está? En Tarso. Pablo, en su viaje de Jerusalén a Damasco, se convierte, se va a Arabia, pasa, vamos a hablar de unos 3 años, regresa, viene acá a Jerusalén, 15 días, lo quieren matar, lo mandan a Cesarea y lo mandan a Tarso. ¿Cuánto tiempo estuvo en Tarso más, sacando cuentas? Aproximadamente 9 años han pasado, los cuales estuvo Pablo en Tarso. Los años silenciosos de Pablo convertido, ¿no? Pero más o menos estamos hablando de 9 años en los cuales Pablo. ¿Cómo sacamos estas fechas? Son como por confusión por los eventos. Quizás no son fechas exactas. Pudo haber sido un poco menos, pudo haber sido un poco más, pero por todos los eventos, no tengo yo aquí las fuentes exactas como para decir este con este dato histórico y con este otro, porque son las fechas que presentan los comentarios. Aproximadamente 9 años estuvo Pablo ahí en Tarso, él quizás ministrando, lo más seguro, no creo que él haya estado callando después de que se dice que él estaba demostrando que Jesús era el Cristo. Seguramente tuvo su obra ahí en Tarso. Y bueno, dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Esa es la... Bernabé es enviado desde Jerusalén hasta Antioquía. Después de eso va a Tarso, lo traen, ya me estoy adelantando aquí en un viaje, va a Tarso, trae a Pablo y ahí en Antioquía pasan un tiempo. Dice versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este versículo vale la pena tenerlo marcado porque muchas veces hace referencia a esto. Vamos a escuchar muchas veces este concepto. Se les llamó cristianos por primera vez ahí, en Antioquía. ¿Como consecuencia de qué? Enseñanza. Versículo 26. Enseñaron a mucha gente, en consecuencia, se les llamó cristianos. Ustedes yo creo que saben esto, ¿no? Cristianos era un título despectivo. Es como el pueblo de aleluya, acá por acá dicen aleluya. Era un título despectivo, la idea es cristitos. Estos cristitos. Estos cristianitos. Entonces, pero de alguna manera refleja el carácter de estos primeros cristianos. En consecuencia de la enseñanza, ¿qué era lo que veían? Veían a Cristo en ellos. Por cierto, ¿qué significa aleluya? Gloria a Dios. Así que ya cuando yo entendí eso, ¿por qué me va a dar pena que me digan? Hay una canción de la Reforma, de un grupo de conversión, que se llama Luz Aquella. No sé si alguno conoce ese grupo, ya se está riendo, ¿verdad? Me la agarré para mí de decir la canción, si me dicen aleluya, aleluya soy. Ya yo estaba bien orgulloso de ser aleluya. En este caso, pues se les llamó cristianos por primera vez. El apunte también tiene una nota interesante en el versículo 26. Creo que ya casi todo lo que mencionaba el apunte lo mencioné. Dice: despectivamente se le dice seguidores de Cristo. La palabra cristiano es usada solo 2 veces más en el Nuevo Testamento, en Hechos 26, 28 y en 1 Pedro 4, 6. Sus enemigos lo tomaron como un insulto, el decirlo cristiano.
pero ellos lo recibieron como un honor y un privilegio, porque valía la pena, dice aquí, valía la pena vivir y morir. A ver si quieren leer ese versículo. Bueno, lo tengo aquí, 1 de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad del Señor, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso en el contexto justo del versículo 1 de Pedro 4:16, que dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que tú pones la carne de la palabra que uno padece como aleluya, no se avergüence. O como te dicen mis pueblos, no te avergüences. Ok, esas son las únicas ocasiones en que aparece la palabra cristiano. Antes, ¿cómo se les decía? Los del camino. Ahí están los versículos. La identificación con los del camino, como cristianos, aparece aquí asociado a la enseñanza. Y tú puedes por ahí ver Efesios y resaltar esas palabras: edificación, crecimiento, doctrina y verdad. ¿Ok? Eso ya es algo adicional a la materia, así que lo puedes editar tú con calma en alguna ocasión. Este punto te sirve como un comentario. Si un día te toca predicar de alguna parte de hecho, puedes tomar el apunte. Y recuerdo que está basado principalmente en Warren Wiersbe. Son comentarios de él, muchos de ellos. Me faltó hacer como que la biografía, que no la hice. Ya está. Bueno. La obra de la iglesia en Antioquía. ¿Alguna pregunta? Si no, tenemos que seguir avanzando en este punto. Avanzamos, entonces. Versículo 19. Dice, versículo 27. Versículo 27. Del versículo 27 al 30 habla de que llegan unos profetas y hablan de que iba a venir una gran hambre en Jerusalén. Y bueno, la iglesia en Antioquía en poco tiempo adquirió fuerza. Aquí hablamos de un año, y en este año adquirió mucha fuerza, y dice que esta hambre vino en tiempo de Claudio. Esta hambre es mencionada aún en algunos libros, quizás no me acuerdo si menciona el apunte que Josefo lo menciona, pero dice que en versículo 26, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Esto es interesante porque es un principio que encontramos en la prenda, en el libro de los Corintios se ve también. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Aquí estamos aproximadamente, si sumamos, nosotros que llevamos 12 años, pasaron un año, podríamos llegar a 13 o 14 años después de la conversión de Pablo. Y nos dan las cuentas como, ¿qué dice Gálatas 2 del 1 al 5? Ese pasaje, por cierto, no está en el apunte, anótenlo, eso es importante que lo tengan ahí. Gálatas 2 del 1 al 5. ¿Quién lo tiene? Después pasados 14 años vivió en Gaza de los ancianos a la madre, loando también conmigo allí. Pero sí tenemos una revelación que para no poder hablar sobre el hermano, escuchan y no a los que tenemos cuenta de los que se gastan de Jesucristo. Mas no hemos visto que estaba conmigo, que el cerquero fue obligado a circuncidar. Y esto a pesar de los falsos hermanos en los estudios a las escrituras que estaban patrocinando a los casos hermanos. Cristo Jesús para reducirnos a la a los cuales en un momento debemos acompañarnos para encargar el evangelio de la Ok, llegamos entonces, aquí está Pablo, estaba en Tarso, de Tarso viajó a Antioquía, pasaron, aquí Pablo menciona, 14 años,
desde su conversión, porque es justo lo anterior lo que está contando, pasados 14 años, descendieron a Jerusalén. Ya vemos las circunstancias cuadrando el libro de Hechos con lo que narra Pablo, y descendieron con la idea de enviar ayuda. Envían ayuda humanitaria de parte de la iglesia. Ahí seguimos el viaje y nos encontramos ya aquí en Jerusalén. Aquí en Gálatas habla de una reunión privada, no se menciona en el libro de los Hechos, que tuvo ¿con quién? Con los que tenían cierta reputación, los 12, evidentemente también con me fue el nombre del hermano de Jesús que era Pilar en la iglesia, Jacobo. Jacobo, a pesar de que no era de los 12, terminó como el pastor de Jerusalén y se reúne con ellos. ¿Y qué hace? Les expone el evangelio que le fue revelado. Aquí vemos algo que de alguna manera Pedro ya estaba preparado. Muchas cosas les tengo que decir, pero no soy capaces todavía. Más adelante las vamos a ver. Y aquí Pedro ya estaba listo y se les pone. Vamos a tomar el receso y continuamos.